Clara Holt entró en la tienda de Rupert Kane con dos recién nacidas hambrientas pegadas a su pecho. Las dejó a ambas sobre el mostrador como si fueran lo último que poseía, porque lo eran. Llévenselas, dijo ella, que alguien las alimente. No puedo. La habitación contuvo el aliento, pero un hombre en el fondo no se quedó paralizado. Se levantó lentamente. Y lo que hizo a continuación no fue piedad. Fue algo que el pueblo de Dry Fork pasaría los siguientes 20 años tratando de olvidar. Queridos amigos, si esta historia los conmueve, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y dejen su ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, quédense conmigo, porque lo que sucede a continuación les romperá el corazón antes de volver a unirlo. La nieve había estado cayendo desde antes del amanecer, y Clara Holt había estado caminando desde antes de que empezara a nevar. Ya no sentía el frío. Esa era la parte que más la asustaba. No el entumecimiento de sus pies, ni la forma en que su visión se volvía borrosa en los bordes, sino el hecho de que había dejado de tener miedo de todo aquello. El miedo consumía energía, y a ella no le quedaba nada. Nell estaba tranquila a su lado derecho. May había dejado de llorar hacía una hora. Y ese silencio era peor que cualquier sonido que la montaña pudiera haber hecho. Clara mantenía una mano presionada contra la espalda de May, comprobando, buscando el pequeño y obstinado subir y bajar que significaba que la bebé seguía allí, aún luchando, aún suya. Ambas, aún suyas, por ahora. Dry Fork se encontraba al final de una larga pendiente, y Clara descendió hacia él como una mujer que llega al final de una cuerda, sin correr, sin detenerse, simplemente llegando, porque no quedaba ningún otro lugar a donde ir. La calle principal era barro congelado en surcos. Un perro la observaba desde un portal y no ladró. Salía humo de la chimenea de la tienda de Rupert Kane, y donde había humo, había calor. Y donde había calor, podría haber pan. Empujó la puerta con el hombro porque tenía ambos brazos ocupados. El calor la golpeó como un muro. Permaneció allí un segundo con los ojos cerrados. Y en ese segundo sintió todo lo que se había negado a sentir durante 3 días. El peso de las bebés, el ardor vacío en su estómago, la lana mojada de su vestido contra sus piernas, el dolor específico de una mujer que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo, y a la que no se le ha permitido soltar nada de ello. Entonces abrió los ojos y caminó hacia el mostrador. Rupert Kane era un hombre pequeño que mantenía su tienda como algunos hombres mantienen su orgullo. Organizada, inmaculada y profundamente reacio a compartir. Levantó la vista de su libro de contabilidad. Vio a una mujer corpulenta, con un vestido destrozado, con 2 bebés atados al pecho y barro hasta las rodillas. Su expresión no cambió, lo cual era en sí mismo una especie de cambio. «¿Puedo ayudarla?», dijo él. «Pan», dijo Clara. «Lo que tenga, rancio está bien». «¿Efectivo?». Clara no dijo nada. La pluma de Kane volvió al libro de contabilidad. «Entonces no». «¿Crédito?». «No la conozco». «Me llamo Clara Holt. Mi esposo era Thomas Holt. Transportaba mercancías en el Paso del Norte durante 6 años, desde Cold Ford». Kane levantó la vista de nuevo, esta vez más despacio. Algo se movió detrás de sus ojos y luego se detuvo. «No conozco ese nombre», dijo. Clara lo miró. En el camino había aprendido a distinguir la diferencia entre un hombre que no sabe algo y un hombre que ha decidido no saberlo. Kane era del segundo tipo. Guardó esa información y mantuvo su voz plana. «Restos, entonces. Cualquier cosa que fuera a tirar». «No. Para las niñas». Kane dejó la pluma y cruzó las manos sobre el mostrador, como un hombre que se prepara para dictar un veredicto que ya ha escrito. «Señora, dirijo una tienda, no una casa de caridad. Si no tiene dinero, ni crédito, ni parientes en este pueblo, no puedo ayudarla. Eso no es crueldad, es comercio». Había otras 4 personas en la tienda. Un hombre junto a la ventana que fingía examinar un rollo de cuerda. 2 mujeres cerca del estante de productos secos que se habían quedado muy quietas. Y en el fondo, medio en la sombra,
Un hombre sentado en una caja de carga volcada con una taza de café enfriándose en la mano. No se había movido desde que ella entró, pero estaba escuchando. Podía sentirlo. Clara miró a Nell, luego a May. La boca de Nell se movía de la manera lenta y desesperada de un bebé demasiado hambriento para llorar. Los ojos de May estaban abiertos, vidriosos y distantes, y esa distancia fue lo que derribó el último muro que a Clara Holt le quedaba en pie. Extendió los brazos y desenvolvió a ambas bebés de su pecho. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, y por el esfuerzo de lo que estaba a punto de hacer. Las colocó a ambas en el mostrador de Rupert Kane, una al lado de la otra, aún envueltas en la manta de retazos que Thomas había cosido con dos viejas lonas de carro. En una noche que ella no había entendido que era su última buena noche, la habitación emitió un sonido. No eran palabras, solo un sonido. «Llévenselas», dijo Clara. Su voz no tembló. Había pasado 3 días asegurándose de que no temblara en este momento. Que alguien en este pueblo se las lleve a las 2 y las alimente. No puedo verlas morir en un camino. Y no puedo alimentarlas. Y no puedo. Se detuvo. Respiró hondo. Las cambiaré a las 2 por una hogaza de pan. Tomen a mis hijas y denme pan. Y saldré por esa puerta y ninguno de ustedes tendrá que volver a verme jamás. El hombre de la cuerda soltó la cuerda. Las 2 mujeres junto al estante de productos secos se agarraron de los brazos. Kane miraba a las bebés en su mostrador como si hubieran caído del techo. Y desde el fondo de la tienda, el hombre de la caja de carga se puso de pie. No era alto de una manera que se notara de inmediato. Era alto de una manera que se hace evidente lentamente. El tipo de altura que llena una habitación desde adentro hacia afuera. Ancho de hombros. Delgado en el resto del cuerpo, con una barba oscura y corta, y un rostro que parecía haber estado a la intemperie demasiados inviernos y haber hecho las paces con ello. Llevaba un abrigo de lona marrón y un sombrero que no se había quitado, y se movió por la tienda hacia el mostrador con el peso pausado y deliberado de un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer, y no ve ninguna razón para apresurarse. Se detuvo junto a Clara, miró a las bebés, miró a Kane, miró a Clara una vez, solo una vez, y lo que había en esa mirada no era lástima. Clara habría reconocido la lástima. Le habían ofrecido suficiente en el camino para saber cómo se sentía, y para saber que no alimentaba a nadie. Lo que había en su mirada era evaluación, como un hombre que lee un manifiesto de carga para ver qué hay realmente en la caja, en lugar de lo que dicen los papeles. «¿Qué pidió primero?», dijo él. Kane parpadeó. «Perdóneme. Antes de las niñas». «¿Qué pidió primero?». La mandíbula de Kane se tensó. «Pan». «Entonces véndale pan». «Ella no tiene». «No pregunté, ¿qué tiene?». El hombre metió la mano en su abrigo y dejó monedas sobre el mostrador. No eran las monedas cuidadosamente contadas de un hombre que gasta a regañadientes. Las dejó como quien pone una herramienta en un banco de trabajo, con la facilidad de alguien que sabe exactamente lo que valen y para qué sirven. Una hogaza fresca, leche de cabra si tiene, manteca, y lo que sea que necesite para sobrevivir 2 días. Kane miró el dinero, miró al hombre. Algo pasó entre ellos que era antiguo y complicado, y no tenía nada que ver con Clara. «¿Y mañana?», dijo Kane, «¿cuando vuelva otra vez? ¿Y al día siguiente?». El hombre se estiró más allá de Kane y tomó el libro de contabilidad de carga que estaba a la izquierda de la caja registradora. Lo abrió en una línea limpia, tomó el lápiz junto a la balanza y escribió 2 nombres. El primero, con mano firme, Eli Graves. El segundo, debajo, más pequeño, Clara Holt e hijas. «Póngalo en mi cuenta», dijo, «hasta que se estabilice». Dejó el lápiz, levantó a ambas bebés del mostrador con la competencia cuidadosa y particular de un hombre que ha manejado carga frágil antes y que conoce la diferencia entre sostener algo y agarrarlo. Sostuvo una en cada brazo. May a la izquierda, Nell a la derecha, y ambas se quedaron quietas contra él, con la confianza exhausta y sin huesos de los bebés que ya no tienen fuerzas para tener miedo. Las manos de Clara seguían en el mostrador donde habían estado sus hijas,
No podía moverlas. ¿Puede caminar?, le dijo Ellie Graves. No era una pregunta, no fue descortés. Era simplemente un hecho que necesitaba confirmar antes de calcular el siguiente paso. Sí. Ahí, dijo ella. Entonces, vamos. Kane les gritó mientras se dirigían a la puerta. La estás llevando a la montaña, Graves. Si Sam Marsh se entera de esto, será asunto suyo por la mañana. Eli no respondió. Abrió la puerta con la bota y esperó a que Clara pasara primero. Afuera, el frío regresó, pero ahora era diferente. Los brazos de Clara estaban vacíos, y ese vacío era la sensación más extraña que había sentido en meses. Siguió a Eli Graves por la calle helada y no preguntó a dónde iban, porque ya había gastado todo lo que tenía en un acto desesperado dentro de esa tienda. Y no le quedaba nada para hacer preguntas. La llevó a la pensión en el extremo oeste del pueblo. Agnes Roark abrió la puerta al segundo golpe. Una mujer construida como un poste de cerca, canosa, de ojos rápidos, envuelta en un chal oscuro sobre su vestido. Su mirada recorrió la escena con la velocidad de alguien que había pasado 40 años distinguiendo los problemas de los desastres antes de decidir cómo reaccionar. No, dijo ella. Una noche, dijo Ellie. No con bebés, Graves. Tengo huéspedes que... Agnes. Ella lo miró. Él la miró. Había historia en ese silencio. No una historia cálida, sino una historia honesta. Del tipo que se construye entre dos personas que han vivido cerca, el uno del otro, el tiempo suficiente para haberse visto en su peor momento, y no haber llegado a conclusiones catastróficas. Agnes miró a Clara. Miró a las bebés, una en cada brazo de Ellie. Ambas despiertas ahora, ambas tranquilas. Ambas mirándola con los enormes y antiguos ojos de los humanos muy nuevos que no entienden nada y lo sienten todo. Agnes se apartó de la puerta. La habitación de atrás, sobre la cocina, dijo. Hace frío. Está adentro, dijo Eli. No insistas. La habitación sobre la cocina olía a jabón de madera vieja y a cebollas cocinadas demasiadas veces en un espacio demasiado pequeño. Tenía una cama estrecha, una estufa y un lavabo. Agnes trajo una palangana de agua caliente sin que se lo pidieran. Él vertió leche en una taza, la calentó contra el tubo de la estufa y se la ofreció a Clara. Clara la miró, luego a él. Para ellas, dijo él. Ella la tomó. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a alimentar a May. Primero humedeció los labios de la bebé con el dedo antes de acercarle la taza, observando la garganta de la bebé moverse con cada pequeño trago. Nell yacía en la manta a su lado, haciendo los pequeños y esforzados sonidos de un bebé que recupera fuerzas desde el borde de algo. Eli estaba de pie junto a la puerta. No se sentó. No habló durante varios minutos. Agnes estaba al otro lado de la delgada pared, moviéndose por la cocina. Hacía ruidos intencionados y deliberados, los sonidos de una mujer que tenía opiniones y las expresaba a través de los utensilios de cocina. Clara levantó la vista de May y encontró a Eli Graves mirando la manta. No a las bebés, sino a la manta misma. A una esquina específica donde un desgarro había sido remendado con un patrón de costura al que ella nunca había prestado especial atención. Porque Thomas lo había hecho en esa última noche, mientras ella dormía. ¿Dónde fue remendado eso?, dijo él. Clara escondió la esquina de la manta bajo su mano. En el camino. ¿Qué camino? Ella lo miró. El que dejé atrás. Él asintió una vez, lentamente, de la manera en que un hombre asiente cuando ha recibido menos información de la que quería, pero más de la que esperaba. Recogió su sombrero de la silla donde lo había dejado y se giró hacia la puerta. Duerma, dijo. La habitación de Agnes está pagada hasta la mañana. ¿Cuánto cuesta esto?, preguntó Clara. No se refería a la habitación, no se refería del todo a la comida, se refería a todo. La línea en el libro de contabilidad con su nombre debajo del de él. Las monedas en el mostrador de Kane. El peso específico de la obligación que estaba acumulando hacia un hombre que había conocido hacía 40 minutos en una tienda. Eli la miró por primera vez desde que salieron de la tienda. Directamente, plenamente, sin la evaluación de reojo que había estado usando
desde el momento en que se levantó de esa caja de carga. Nada todavía, dijo. Primero, haga que las niñas pasen la noche. Se fue. Agnes apareció en la puerta un momento después con un plato de pan y una pequeña vasija de manteca. ¿Él siempre es así?, preguntó Clara. Agnes dejó el plato. ¿Así cómo? Tan callado al respecto. Agnes la miró. ¿Preferiría que diera un discurso? Clara bajó la vista hacia May, que se había quedado dormida a medio trago con la boca aún moviéndose. No, dijo. Entonces coma, dijo Agnes y la dejó sola. Clara comió después de que las bebés se acomodaron. Comió lentamente, con la concentración particular de una mujer que ha aprendido a no confiar en que la comida seguirá disponible, y que por lo tanto debe estar presente en cada bocado. El pan tenía 2 días y era lo mejor que había probado en una semana. No durmió durante mucho tiempo después de que se apagara la lámpara. Yacía en la cama estrecha con una bebé a cada lado. Sus brazos las rodeaban a ambas mientras miraba el techo bajo y pensaba en Thomas. No en su final. Ya había pensado suficiente en eso en el camino como para desgastar los bordes de ese recuerdo. Pensó en el principio, en el hombre que había llegado a la granja de su padre en el condado de Calhoun, con 23 años y ya con el porte de un hombre que sabía a dónde iba, que se había sentado a la mesa para cenar y había discutido en voz baja con su padre sobre la mejor ruta a través del paso, y había tenido razón, y que la había mirado una vez a través de la mesa con una mirada que no era una pregunta, pero que de alguna manera tampoco era una afirmación. Y ella le había devuelto la mirada, y eso había sido suficiente para ambos. Pensó en la noche en que él había remendado la manta. Ella estaba dormida. No sabía que lo estaba haciendo. No supo hasta 3 días después de iniciar el camino hacia el oeste que él había cosido algo en esa manta. No hasta que sintió la rigidez a lo largo de la costura inferior. La presionó entre sus dedos y sintió el borde plano y duro de algo escondido allí. No lo había abierto. Él le había dicho que no lo hiciera. Se lo había dicho en la última hora, cuando aún podía formar frases completas. Que no lo abriera hasta que encontrara al hombre adecuado. Lo había llevado todo el camino hasta aquí, sin saber si el hombre adecuado existía. Miró la manta, ahora doblada a los pies de la cama. Pensó en los ojos de Ellie Graves cuando había mirado esa esquina remendada. La forma en que se había quedado quieto. La forma en que su pregunta había salido, cuidadosa y deliberada. Como un hombre que pisa el hielo y prueba cada centímetro antes de confiarle su peso. Aún no sabía qué era él para ella. Sabía lo que no era. No era caridad. No era lástima. No era el tipo de hombre que da un paso al frente en una tienda porque quiere algo de una viuda a cambio. Había visto suficientes de esos hombres en el camino para reconocerlos por el ángulo de la oferta. Eli Graves no había ofrecido. Había actuado y luego se había retirado. Y esa combinación, acción sin posesión, era tan desconocida para ella después de 3 semanas sola en un camino de montaña, que aún no sabía qué hacer con ella. May se movió. Clara presionó su palma contra el pecho de la bebé y sintió el latido del corazón, pequeño, rápido y constante. Ambas, aún suyas. Cerró los ojos. Había llegado a Dry Fork. Thomas le había dicho que llegara a Dry Fork. Le había dicho que aquí había un hombre que entendería lo que significaba la manta. Aún no sabía si Eli Graves era ese hombre, pero sabía que la forma en que había mirado esa costura, cuidadosa, reconociéndola, segura, era la mirada de un hombre que había visto ese patrón antes. Y sabía que un hombre que había visto ese patrón antes había estado en los mismos caminos que Thomas. Había tocado la misma carga. Había estado lo suficientemente cerca en algún momento de la misma verdad, lo que significaba que también podría estar lo suficientemente cerca del mismo peligro. Afuera, Dry Fork estaba en silencio. Un perro ladró una vez y se detuvo. El viento se movía por los aleros de la pensión. En la cocina de abajo Agnes seguía moviéndose, aún haciendo los sonidos de una mujer que no se acostaría hasta estar satisfecha de que la casa estuviera en orden. Clara acercó a ambas bebés.
No había llorado desde que Thomas murió. No se lo había permitido. Llorar era un lujo de mujeres que tenían tiempo y seguridad, y alguien que se sentara con ellas mientras sucedía. Y ella no había sido ninguna de esas cosas y no había tenido ninguna de esas cosas durante 22 días. No lloró ahora, pero presionó su rostro contra la coronilla de Nell y se quedó allí un largo momento, respirando el olor de su hija y permitiéndose sentir, solo por ese momento, lo cerca que había estado todo del final. Luego levantó la cabeza y miró la puerta, la ventana y la manta a los pies de la cama. Mañana, pensó. Mañana descubriría si Thomas había tenido razón sobre el hombre del libro de contabilidad de carga. Esperaba que sí. Thomas tenía razón en la mayoría de las cosas. Se había equivocado sobre cuánto tiempo le quedaba, y eso les había costado todo. Pero ella estaba aquí y las bebés respiraban. Y en algún lugar de este pueblo estaba la verdad que Thomas había muerto tratando de traer desde la montaña, cosida en una manta en la oscuridad mientras su esposa dormía y sus manos aún funcionaban. No iba a desperdiciar eso. No iba a dejar que Dry Fork se lo tragara como parecía haberse tragado todo lo demás. Cerró los ojos de nuevo y esta vez durmió. Y el sonido con el que se durmió fue la respiración de sus hijas, Nell a su izquierda, May a su derecha. Pequeña, constante y viva. Clara se despertó antes que las bebés, lo que significaba que tenía quizás 10 minutos antes de que la mañana se declarara por completo. Se quedó quieta un momento, escuchando a Nell y May respirar, contando las subidas y bajadas, como las había contado cada mañana durante las 6 semanas desde que habían llegado al mundo de dos en dos, y habían convertido todo lo que creía saber sobre su propia resistencia en un borrador. Ambas respirando, ambas cálidas, ambas aquí. Se levantó. La estufa se había enfriado durante la noche, pero aún quedaban brasas en el fondo, y la reavivó sin hacer ruido, moviéndose como se mueven las mujeres cuando hay niños durmiendo en la habitación. No de puntillas, simplemente con deliberación, cada acción elegida por su silencio. Encontró media taza de agua en la jarra y la usó para ablandar un pequeño trozo de pan del plato que Agnes había dejado. Comió de pie, frente a la ventana, viendo la luz gris aparecer sobre el tejado del edificio de enfrente. Dry Fork por la mañana parecía más pequeño de lo que se había sentido la noche anterior. Así solía ser. Los lugares que parecían grandes en la oscuridad tenían la costumbre de encogerse cuando llegaba la luz y los mostraba como realmente eran. Solo edificios, solo barro, solo gente común levantándose para hacer cosas comunes que no incluían preocuparse por ella. Oyó botas en las escaleras antes de que llamaran a la puerta. 2 pasos, una pausa, luego 2 más. Alguien que sabía qué tablas crujían y las estaba evitando. Agnes abrió la puerta ella misma desde afuera con una llave. Ya estaba vestida y llevaba un cubo de agua caliente y una expresión que no invitaba a comentarios. «La cocina está abierta», dijo. «Los huéspedes ya han comido y se han ido. Puedes bajar cuando las niñas estén listas». «Gracias», dijo Clara. Agnes dejó el cubo. Sus ojos se posaron en la manta sobre la cama de la misma manera que los ojos de Ellie Graves se habían posado en ella la noche anterior. Y algo cambió en su rostro. No reconocimiento exactamente, sino la conciencia de una mujer que se fija en las cosas y las guarda para más tarde. «Bonito remiendo», dijo. «Es viejo». Lo viejo no explica la mano que lo hizo. Agnes la miró directamente. «Ese remiendo en la esquina, he visto ese nudo antes, no en el pueblo». Clara no dijo nada. Agnes asintió una vez, como si el silencio fuera en sí mismo una respuesta que esperaba. «Baja cuando estés lista», dijo de nuevo y se fue. Clara se quedó de pie un momento después de que la puerta se cerrara. Luego miró la manta. Luego levantó a May, que había comenzado los suaves sonidos preliminares que precedían al llanto real por aproximadamente 45 segundos, y comenzó el cuidadoso trabajo de la mañana. Cuando bajó las escaleras con ambas bebés, una en cada brazo, la cocina olía a café, a cerdo salado y a lana húmeda. Agnes estaba en la estufa,
Eli Graves estaba de pie cerca de la pared del fondo, con su sombrero puesto y una taza en la mano, y sostenía la esquina remendada de la manta entre dos dedos con la atención concentrada de un hombre que lee un documento que ha estado buscando durante mucho tiempo. Levantó la vista cuando Clara entró. «Esa costura», dijo, «viene del Paso del Norte». Clara se detuvo. «Te lo dije, en el camino». «¿Qué camino específicamente?» No fue una pregunta la segunda vez que la hizo. Fue algo más, la urgencia cuidadosa y contenida de un hombre que ya conoce la forma de la respuesta y necesita oírla confirmada antes de poder pasar a lo siguiente. Agnes puso una taza de café en la mesa. «Siéntate primero», le dijo a Clara. «Deja que la mujer respire, Graves». Ellie soltó la esquina de la manta. Se apartó, pero no dejó de mirarla, y Clara entendió que el espacio que Agnes acababa de crear para ella no era un respiro. Era solo un ritmo diferente para la misma conversación. Se sentó, acomodó a May y a Nell en el hueco de cada brazo, tomó un sorbo de café y luego miró a Ellie Graves y dijo, «Mi esposo lo remendó, la noche antes de morir». La cocina se quedó en silencio. Agnes se apartó de la estufa pero no habló. Ellie dejó su taza en el estante detrás de él. Se acercó a la mesa, sacó la silla de enfrente y se sentó en ella. Con los antebrazos apoyados en las rodillas, todo su cuerpo dispuesto en la quietud particular de un hombre que elige no apresurar algo importante. «El nombre de tu esposo», dijo. «Thomas Holt». Algo cruzó el rostro de Eli. No sorpresa. Lo contrario de la sorpresa, la expresión de un hombre cuya sospecha acaba de ser confirmada. Lo cual es algo completamente diferente y, en muchos sentidos, peor. «Trabajaba en el Paso del Norte», dijo Eli. No era una pregunta. 6 años desde Coldford, rutas de carga entre las estaciones de relevo y el depósito del condado. Clara mantuvo la voz firme. Había practicado esto en el camino, la forma de decir el nombre de Thomas sin que la frase se derrumbara. Volvió a casa de una ruta el invierno pasado y no quiso cenar. Simplemente se sentó a la mesa contando con los dedos y dijo que los libros estaban mal. Agnes vino y se sentó al final de la mesa. Nadie se lo dijo. Simplemente llegó allí, como las mujeres prácticas llegan en medio de conversaciones necesarias. Porque alguien tiene que sostener la habitación mientras se dicen las cosas difíciles. «¿Mal cómo?», preguntó Ellie. «No equivocados, mal a propósito». Clara cambió a May a su hombro. Dijo que a las viudas se les pagaba de menos. Los salarios de los hombres muertos se reducían después del entierro. Las pérdidas de carga se cobraban a familias que no tenían nada que ver con las cargas. Al principio pensó que era mala suerte dispersa entre demasiados hogares. Luego vio una cuenta que había sido cambiada después de que la tinta se secara. Conocía la carga. Él mismo la había transportado. El número estaba mal y sabía que estaba mal porque él había sido quien lo había contado. La mandíbula de Ellie se tensó una vez. Volvió 2 veces. Clara miró la mesa. La primera vez para asegurarse. La segunda vez para conseguir lo suficiente para sacarlo a la luz. Hizo una pausa. No volvió de la segunda vez. La estufa hizo un ruido. May se apretó más contra el hombro de Clara. «Lo encontré al amanecer», dijo Clara. «A media milla de la curva inferior. El caballo se había ido, el abrigo roto, sangre en la camisa, y la venda de la herida no era de su tela. Alguien la había atado rápido y lo había dejado». Su voz se mantuvo firme. Duró 2 días más. Al final no podía mantener una frase completa, pero la noche antes de morir, cosió algo en la manta mientras yo dormía. No lo supe hasta que llevaba 3 días en el camino y sentí la costura. «¿No la abriste?», dijo Eli. «Me dijo que no lo hiciera. Dijo que la llevara a Dry Fork y encontrara primero al hombre adecuado». «¿Qué hombre?». Clara lo miró a los ojos. Dijo que había un hombre en los caminos de la montaña que era honesto y sabría lo que significaban las señales de carga. Dijo que ese hombre era Ellie Graves. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso. No el silencio de no decir nada, sino el silencio de algo que aterriza, se asienta y se entiende que es más pesado de lo esperado. Agnes miró a Eli. Ellie miró la mesa por un momento y luego miró a Clara.
y en su rostro ella pudo ver la expresión particular de un hombre a quien acaban de poner en sus manos la última esperanza de un extraño muerto, y está decidiendo si ser digno de ella. Me conocía, dijo Eli, de la forma en que se conocen los transportistas. Dijo que compartieron un camino una vez, una estación de paso, un eje roto. La boca de Clara se movió ligeramente. Dijo que eras honesto. Eso fue todo. Es una recomendación dura. Es el tipo de recomendación que daba Thomas. Eli se quedó en silencio un momento. Luego se levantó y cogió su sombrero. Agnes lo miró bruscamente. ¿A dónde vas? Al patio de carga. ¿Para qué? Para ver quién en el paso trabaja la tela de hombre con un nudo doble de vuelta partida. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. No dejes que nadie entre en esta habitación hasta que vuelva. Agnes se cruzó de brazos. Esta es mi casa, Graves. Lo sé, te lo pido de todos modos. Salió. La puerta se cerró tras él y la cocina se sintió diferente sin él. No exactamente más vacía, sino menos segura. Como una habitación después de que se ha identificado el muro de carga y de repente te das cuenta de todo lo que está sosteniendo. Agnes se levantó y sirvió más café sin preguntar. «Encontrará algo», dijo. «¿Confías en él?», preguntó Clara. «Confío en que no se mueve a menos que tenga la intención de hacerlo». Agnes volvió a poner la cafetera. «No es lo mismo, pero es suficiente para una mañana». Volvió en menos de 2 horas. El frío entró con él y algo más, una intensidad concentrada y cuidadosa que no estaba allí cuando se fue. La mirada de un hombre que ha encontrado el hilo que buscaba y ahora está decidiendo con qué fuerza tirar de él. Se sentó frente a Clara y dijo sin preámbulos. «Hay una mujer, Willa Cord. Trabajó en una estación de paso cerca de Coldford durante años antes de que cambiara la ruta superior. Uno de los conductores del patio reconoció el patrón de costura. Dijo que era trabajo de Coldford. Las mujeres de allí remendaban rápido con lo que tenían». Hizo una pausa. «Willa no está en el pueblo, pero no está lejos». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta principal de la pensión se abrió. Agnes apareció desde el pasillo y detrás de ella, moviéndose con la calma deliberada y particular de un hombre que se ha propuesto llegar a los lugares antes de que lo haga el problema, estaba el ayudante del sheriff Cal Marsh. Era más joven de lo que Clara esperaba. La insignia en su chaleco era del tipo que hace que los hombres jóvenes parezcan mayores a distancia y más jóvenes de cerca. Se quitó el sombrero en la puerta, lo cual era algo, al menos, y asintió a Agnes con la breve cortesía habitual de un hombre que había sido educado para ello. «Buenos días», dijo. Miró a Clara, luego a las bebés, luego a Eli, y la mirada que pasó entre los dos hombres contenía la historia comprimida de un pueblo. «Rupert Kane habló conmigo antes del desayuno». «Kane habla con mucha gente», dijo Eli. «Lo hace». Cal se movió al centro de la habitación. No se sentó. Era el tipo de hombre que prefería estar de pie en espacios de los que aún no estaba seguro. Dice que hubo un incidente en su tienda ayer por la noche. Dice que una mujer hizo una oferta con respecto a 2 niñas. Sus 2 ojos volvieron a Clara. «Señora, ¿su nombre?» «Clara Holt», dijo ella. «Las niñas son May y Nell. Son mías». Cal sacó una pequeña libreta. «¿Y tiene la intención de quedarse en Dry Fork?» «El tiempo suficiente para terminar lo que vine a hacer». Eso le hizo mirarla con más atención. «¿Qué vino a hacer?» Clara no respondió a eso. Lo miró con la mirada paciente y evaluadora de una mujer que ha pasado 3 semanas en un camino de montaña aprendiendo a distinguir a los hombres en los que se podía confiar de los que solo parecían poder serlo. Cal esperó un momento. Luego anotó el silencio de todos modos. Miró a Eli. «Su deuda está en tu línea de carga». «¿Lo está?» «Eso no la exime de las preguntas del condado. Responde lo suficiente para esta mañana». La boca de Cal se afinó. Pasó una página en la libreta. «Kane dice que hizo una oferta sobre las niñas. Dijo que las cambiaría a ambas por pan». Miró a Clara directamente. «¿Lo dijo usted?» Clara levantó la cabeza. «Sí».
Agnes en la estufa se quedó completamente quieta. El lápiz de Cal se detuvo. Había esperado una negación. Cada línea de su postura se había preparado para una negación. La única sílaba de confirmación de Clara golpeó la habitación como una piedra arrojada a aguas tranquilas. ¿Y qué quiso decir con eso?, preguntó. ¿Qué clase de pregunta es esa?, dijo Clara. Del tipo que me evita volver con otras más duras. Ellie se apartó de la pared. Ya es suficiente, Marsh. Cal levantó una mano sin apartar la vista de Clara. No voy a llevar a nadie a ninguna parte esta mañana. Solo necesito saber con qué estoy tratando. Cerró la libreta. Edith Crane ya ha pasado por el edificio del condado. Está ofreciendo un lugar en la iglesia para ambas niñas, pendiente de una revisión formal de la situación de la madre. El nombre de Edith Crane aterrizó en la habitación como el clima, del tipo particular que es agradable en la superficie y peligroso por debajo. Agnes murmuró algo en voz baja. Cal se puso el sombrero de nuevo. No soy yo quien toma esa decisión, pero sugeriría no ponérselo fácil a las personas que sí lo hacen. Miró a Clara una vez más, luego a las bebés, y algo cruzó su rostro que no era un asunto oficial, algo más antiguo y más humano de lo que su insignia permitía. Manténgalas donde pueda encontrarlas, dijo, y se fue. La habitación volvió a respirar, lentamente. Edith Crane, dijo Clara. Mantuvo la voz nivelada. ¿Quién es ella? Una mujer que hace un daño genuino con una conciencia genuinamente buena, dijo Agnes. Que es el peor tipo. Dirige el comité de mujeres de la iglesia, organiza el fondo de caridad y ha quitado a 3 niños de los brazos de sus madres en los últimos 4 años y lo ha llamado misericordia. Volvió a la mesa. Vendrá aquí, probablemente hoy, con una voz suave y una libreta. Entonces estaré lista, dijo Clara. Deberías estar trabajando cuando llegue, dijo Agnes. Si te ve ociosa, lo llamará debilidad. Si te ve trabajando, lo llamará prueba de que puede ser manejada. De cualquier manera, intentará usarlo. Haz que elija qué historia quiere y no le des una tercera opción. Clara asintió. Le entregó a Nell a Agnes, quien tomó a la bebé con la competencia sorprendida de una mujer que no había sostenido a un infante en 20 años y lo recordaba todo de inmediato, y apartó su silla. Estaba de rodillas fregando el pasillo trasero cuando llegó Edith Crane y oyó la voz de la mujer antes de verla, precisa y cálida, y con el tipo de voz que había pasado años aprendiendo a llenar una habitación sin aparentar intentarlo. Siguió fregando. Oyó a Agnes en la entrada, oyó la cuidadosa negociación de cumplidos, que no eran agradables, y luego oyó la voz de Eli, corta y tranquila, interrumpiendo algo que Edith había dicho, y dejó el cepillo y se acercó a la puerta de la cocina. Edith Crane era exactamente lo que Agnes había descrito. Se sentó cerca de la ventana con un vestido oscuro, las manos cruzadas en el regazo y una cruz de plata en la garganta, y un rostro dispuesto en una expresión de preocupación tan practicada que era casi imposible ver el hierro debajo. Casi. «Señora Holt», dijo Edith con la calidez específica de una mujer que se dirige a alguien que ya ha decidido que necesita ser salvada. «He oído sobre su situación y quiero que sepa que la comunidad de la iglesia está preparada para ayudar plenamente, de inmediato y sin juzgar». «¿Sin juzgar?», dijo Agnes desde la puerta. Frase útil. Edith no la miró. Hay una habitación cálida en la casa de la iglesia, limpia, vigilada, atendida por mujeres que conocen el cuidado de los infantes. Sus hijas estarían seguras allí mientras usted se estabiliza. Clara seguía de pie en la puerta de la cocina. May estaba contra su pecho. Nell estaba en el hueco del brazo de Agnes, cerca de la estufa. Clara miró a Edith Crane y oyó cada palabra que la mujer había dicho, y entendió las que se habían omitido. Temporal, supervisado, revisado, evaluado, y sintió toda la arquitectura de ello tan claramente como si hubiera estado escrito en papel. «No», dijo. Edith parpadeó. «No ha oído todo lo que...» «Oí suficiente». «Eso es orgullo hablando, señora Holt». Clara entró en la habitación. No se sentó. Se quedó donde estaba y miró a Edith Crane, como había mirado a la montaña durante 3 semanas.
directamente, sin pestañear, con la paciencia específica de una mujer que ya ha sobrevivido a cosas peores que la que tenía delante. Es la madre de las niñas la que habla, dijo, y la respuesta es no. Edith se levantó lentamente, recogió sus guantes del regazo y los alisó entre sus dedos. Cuando esté lista para actuar en interés de sus hijas, en lugar de su orgullo, dijo, envíe un recado. Miró a Ellie una vez mientras se dirigía a la puerta. Algo pasó entre ellos, no calidez, sino un reconocimiento mutuo de una línea que acababa de ser trazada y que no sería fácil de mover. Después de que se fue, la habitación permaneció tensa. Agnes miró a Clara. Dijiste que no muy rápido. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Clara bajó la vista hacia el rostro de May. La bebé la miraba con la atención total y desprotegida de un infante que aún no ha aprendido que el mundo contiene algo más que el rostro de su madre. Porque si entrego a mis hijas una vez, dijo Clara, aprenderán por sí mismas que se puede hacer. Nadie respondió a eso. Eli recogió su sombrero de la mesa y lo giró una vez en sus manos. Y lo que había en su rostro en ese momento no era piedad, ni admiración, ni la cuidadosa neutralidad profesional que había llevado desde la tienda. Era algo más silencioso y personal que cualquiera de esas cosas. La expresión de un hombre que acaba de ver algo que no esperaba ver y está revisando una estimación que no sabía que estaba haciendo. Se puso el sombrero de nuevo. Voy a encontrar a Will Accord, dijo. Clara lo miró. Entonces ve. Se fue y la cocina volvió a los sonidos de lo ordinario. Café, niños, Agnes moviéndose de la olla al estante y de vuelta, mientras afuera Dry Fork seguía con su mañana. Y en algún lugar más allá del borde del pueblo, una mujer llamada Will Accord estaba trabajando en un tendedero, y aún no sabía que el secreto de un hombre muerto finalmente había llegado al valle hacia el que había estado viajando durante 3 semanas. Will Accord estaba colgando camisas en una cuerda extendida entre 2 postes de cerca cuando Eli la encontró, y levantó la vista al sonido de su caballo sin retroceder, lo que le dijo algo sobre ella antes de que dijera una palabra. No era vieja, pero el camino le había quitado la juventud del rostro temprano y la había reemplazado con algo más útil, una vigilancia que se perdía muy poco y confiaba aún menos. Sus manos estaban rojas por el trabajo de lavado. Sus ojos eran mejores que los de la mayoría. Will Accord, dijo Eli. Depende de quién la quiera. Eli Graves. Algo cambió en su expresión. No calidez, reconocimiento, del tipo que llega cuando un hombre que has estado medio esperando finalmente llega a la habitación. Tú transportas por la ruta superior, dijo. Así es. Enganchó una camisa más a la cuerda antes de volverse completamente hacia él. ¿Qué quieres? Thomas Holt. La pinza de la ropa en su mano se partió en 2. Miró el trozo roto por un momento. Luego lo dejó caer en el barro a sus pies. «Está muerto», dijo. Sí. Ella asintió una vez, lentamente, con la pena particular de una persona que confirma algo que ya había medio lamentado. ¿Hasta dónde llegó? Su esposa llegó a Dry Fork hace 3 días. Él no. Willa se limpió las manos en el delantal. Miró hacia la línea de árboles al borde de la propiedad, luego de vuelta a Eli, haciendo algún cálculo interno que él no pudo leer. ¿Qué necesitas de mí? La verdad de lo que viste. La verdad cuesta en este valle. Puedo pagar. No me refería a eso. Lo miró directamente. Quise decir que le cuesta a la persona que la cuenta, no a la que la oye. Lo estudió por un momento más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el cobertizo de lavado. No lo invitó. Simplemente fue lo que él entendió que era lo mismo. Dentro se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos. Pasó por Cold Ford un martes. Tarde, con barro hasta las botas, la hoja de carga doblada dentro de su abrigo. No quiso comer. Se quedó mirando el camino por la ventana como si estuviera contando caballos. ¿Te dijo lo que había en la hoja? No directamente, pero tengo ojos. Se movió. La leyó junto a la lámpara cuando pensó que nadie miraba. Luego quemó la mitad y guardó el resto.
Dijo que los números no sangran a menos que los hombres los hagan sangrar. Le dio a Eli una mirada delgada. ¿Suena como él? Sí. Me preguntó si alguien había pasado desde Dry Fork ese día. Le dije que sí, un jinete del condado, abrigo limpio, demasiado limpio para ese camino. Su boca se tensó. La alforja tenía una marca de oficina, un sello negro. He visto ese sello en documentos de carga antes. ¿La marca de quién? Nunca vi al hombre en persona, pero oí el nombre una vez de un conductor que no sabía que estaba escuchando. Miró al suelo. Leonard Voss. El nombre quedó en el aire entre ellos. Eli sabía que iba a llegar. Lo sabía como se sabe que el tiempo va a cambiar antes de que el cielo lo muestre. Algo en la presión de la conversación, la dirección en la que todo se inclinaba. Pero oírlo dicho claramente en un frío cobertizo de lavado por una mujer con pinzas de ropa rotas y ojos cuidadosos, lo hizo más real de lo que quería que fuera. Leonard Voss dirigía la oficina de registros del condado. La había dirigido durante 11 años. Tenía un escritorio con tela verde encima y manos que siempre estaban limpias, y una reputación de minuciosidad que el comisionado del condado mencionaba en cada reunión pública. Era el tipo de hombre cuya respetabilidad era tan total y tan consistente que se había convertido con los años en una especie de armadura. No porque la hubiera construido para ese propósito, sino porque los hombres que tratan con los registros de otras personas entienden instintivamente que el mejor lugar para esconder algo es debajo de algo que a nadie se le ocurriría mover. Cerca de la medianoche, continuó Willa, llegaron dos hombres, no borrachos, no hombres de camino, hombres de pueblo. Se notaba por cómo se sentaban en la silla, como hombres que están acostumbrados a las sillas. Levantó la vista. Uno de ellos tenía botas demasiado finas para ese barro. El otro mantenía una mano bajo su abrigo. ¿Viste sus caras? No lo suficientemente bien como para jurarlo, pero vi cómo se movían. Estaban acostumbrados a ser obedecidos. Hizo una pausa. Thomas los vio por la ventana. Salió por la parte de atrás antes de que entraran por la puerta. La mandíbula de Eli se tensó. Oí un disparo antes del amanecer, dijo Willa. No cerca de la casa, más abajo, hacia el vado, donde el sendero se estrecha entre la roca y el agua. Luego un caballo corriendo. Luego silencio. Lo dijo como una persona que recita algo que ha repasado demasiadas veces, plano, preciso, despojado de la emoción que ya ha gastado en ello. Encontré sangre en la orilla inferior por la mañana. No mucha. Siguió moviéndose. No se lo dijiste a nadie. Willa lo miró sin disculparse. ¿A quién se lo iba a decir? ¿A los mismos hombres que llevan los libros? ¿Al mismo ayudante del sheriff que viene a Cold Ford una vez al mes y cena con Rupert Kane? Sacudió la cabeza. Soy una lavandera al borde de una ruta muerta. No tengo posición ni protección y lo sé. Lo dirías ahora, dijo Eli, si alguien te lo pidiera formalmente. Lo diría si alguien me lo pidiera donde pudiera hacer algo. Lo miró a los ojos. ¿Es eso lo que es esto? Se está acercando. Cabalgó de vuelta a Dry Fork con el frío a su espalda y las palabras de Willa dando vueltas en su cabeza. Un disparo, botas finas, el sello de la oficina en la bolsa de un jinete, un hombre saliendo por la parte trasera de una estación de paso con media hoja de carga y la determinación de un hombre muerto. Y en algún lugar debajo de todo eso, el propio nombre de Eli, en un recibo de entrega de un cofre sellado del condado que había viajado por el mismo camino en la misma semana. Había estado llevando ese hecho con cuidado desde la mañana después de la llegada de Clara, como se lleva algo frágil por un terreno irregular, consciente de ello en cada paso, sin mirarlo directamente por miedo a lo que la luz plena mostraría. Pero el relato de Willa Cord lo había obligado a mirar, y lo que vio no fue cómodo. Había transportado ese cofre, había firmado la última transferencia, lo había movido el último tramo hasta Dry Fork sin abrirlo, sin cuestionar el peso, sin anotar nada más allá de la anotación estándar, cofre sellado del condado, entregado bajo la autoridad de Leonard Voss. Porque eso era lo que hacían los transportistas.
Y nunca había tenido razón hasta ahora para pensar que la competencia rutinaria podría ser reclutada para el crimen de otra persona sin que el hombre competente supiera nada al respecto. Agnes estaba en el patio cuando regresó, colgando una sábana en la cuerda, con la energía eficiente y ligeramente agresiva de una mujer que ha estado encerrada con problemas toda la mañana y necesita algo físico que hacer con ello. Miró su rostro mientras desmontaba y no dijo nada, lo que significaba que vio lo suficiente en él como para saber que las palabras esperarían. Clara estaba en la cocina, ambas bebés estaban en una cesta cerca de la estufa. Estaba sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza de café frío y la manta de retazos doblada en su regazo, y levantó la vista cuando Eli entró con la mirada de una mujer que había pasado las últimas 2 horas pensando en todas las versiones posibles de lo que podría traer y estaba lista para cualquiera de ellas. ¿Qué dijo ella?, preguntó Clara. Le contó todo: el jinete del condado con el abrigo limpio, los 2 hombres a medianoche, el único disparo antes del amanecer, la sangre en el vado inferior. Lo contó directamente, sin suavizar los bordes, porque Clara Holt no era una mujer que necesitara que le suavizaran las cosas, y él lo había entendido desde el momento en que se paró en el mostrador de Kane con sus 2 hijas sobre la madera, y dijo lo que dijo. Cuando terminó, ella se quedó sentada un largo momento. Luego dijo: «¿Oyó su nombre, Boss?» «Sí. ¿Y lo dirá?» «Si se le pregunta formalmente, en el lugar adecuado». Sacó una silla. «Hay más». La miró fijamente. «La semana que Thomas murió, transporté un cofre sellado del condado desde El Paso Norte, el último tramo de una ruta larga. Estaba marcado bajo la autoridad de Boss. Firmé el recibo y lo entregué en el edificio del condado, y no volví a pensar en ello». Hizo una pausa. «Hasta ahora». La expresión de Clara no cambió en la superficie, pero algo se movió debajo. Una recalibración, una reevaluación rápida y precisa de algo que creía haber entendido. Lo miró como se mira un mapa cuando te das cuenta de que el camino que creías que estabas tomando no es el camino marcado. «Tú transportaste parte de ello», dijo, sin saber lo que era. «Sí. Pero tu nombre está en el recibo». «Sí». Ella se quedó en silencio. Nell hizo un pequeño sonido en la cesta y Clara se estiró sin mirar, puso una mano en el pecho de la bebé, sintió el latido del corazón y volvió a mirar a Eli. «Podrías retirarte ahora», dijo, «antes de que esto empeore. Tu nombre solo está en un recibo de entrega. Eso no es culpa. Cualquier buen abogado lo diría». «Lo sé. Así que si quieres alejarte de esto». «No quiero», lo dijo rotundamente, sin calor. «Si me retiro, Vos se queda con los libros, Kane con sus negaciones, y Thomas Holt sigue siendo un tonto muerto en las conversaciones de este pueblo. No estoy dispuesto a eso». Clara lo miró por un largo momento. Luego bajó la vista hacia la manta en su regazo. Sus dedos encontraron la rígida costura inferior sin buscarla. La había estado sintiendo toda la mañana. Se dio cuenta Eli, como la lengua de una persona sigue encontrando el diente dolorido. Sabía exactamente dónde estaba. «Me dijo que no la abriera hasta que encontrara al hombre adecuado», dijo. «¿Lo encontraste o no?», dijo Eli. «De cualquier manera, lo que hay en esa costura necesita salir a la luz». Cogió el cuchillo de mesa que Agnes había dejado junto a la tabla de pan. Trabajó la costura con la misma atención cuidadosa y concentrada que le daba a todo, sin apresurarse, sin dudar, simplemente haciendo lo necesario al ritmo necesario. Una puntada se soltó, luego otra, luego una tercera. Agnes entró desde el patio y se detuvo en la puerta. Leyó la habitación de un vistazo, entró del todo y se paró cerca de la estufa con los brazos cruzados y no dijo nada. El paquete plano cayó en la palma de Clara. Tela encerada no más grande que 2 dedos uno al lado del otro. Lo sostuvo por un momento, y Eli vio en ese momento todo el peso de lo que le había costado llevar esta cosa desde una curva fangosa en el camino hasta esta mesa de cocina. No solo físicamente, no solo la distancia y el frío y el hambre, sino el peso de no abrirlo,
de confiar en la última instrucción de un hombre muerto cuando todo lo demás en su mundo le había fallado. «Adelante», dijo Agnes suavemente. Clara desenvolvió la tela. Dentro había tres cosas: una tira rota de papel de libro mayor doblada 2 veces, un trozo corto de papel más grueso con una mancha de cera roja oscura en un borde, y una tira estrecha de papel cubierta de pequeños y cuidadosos números, y 2 juegos de iniciales repetidos en una columna por el lado derecho. Ellie tomó primero la tira del libro mayor. La sostuvo hacia la ventana. Un borde había sido arrancado de una página más grande, papel del condado, no de tienda, del tipo con tenues líneas impresas. La letra era pequeña y deliberada, la mano de un hombre que copia tiras que necesita recordar con precisión. Una fecha, 2 nombres parciales cortados donde se había roto el papel, una columna de cantidades, y junto a una línea 2 iniciales en una tinta diferente, añadidas más tarde, presionadas un poco más fuerte que el resto. «L.B. Leonard Voss», dijo Clara. Eli asintió, cogió el trozo más grueso y lo giró en sus dedos. La cera roja en el borde era una impresión parcial de un sello, rota limpiamente, como si alguien hubiera arrancado el sello de un documento doblado sin rasgar el papel. Conocía esa cera. La había manejado 100 veces en la línea de carga. Era el sello utilizado en las envolturas de los cofres del condado para la ruta superior, la mezcla específica de rojo oscuro que el depósito de Colford pedía a un proveedor en Denver porque aguantaba mejor el frío que la estándar. Él mismo había despegado ese sello, o algo exactamente igual, cuando los daños por el clima requerían reemplazar la envoltura de un cofre sellado. Procedimiento estándar, registrado, anotado y olvidado. Dejó el trozo de cera con cuidado. Cogió la tira estrecha de números al final. Las cifras no eran cifras contables, no del tipo que aparece en un libro mayor de una tienda o en un manifiesto de carga. Eran marcas de conteo, marcas de comparación, del tipo que un hombre hace cuando coloca 2 conjuntos de números uno al lado del otro para encontrar dónde divergen. Una columna sumaba de una manera. La segunda columna sumaba de manera diferente. La diferencia entre ellas, rodeada una vez con lápiz en la parte inferior, era una cifra lo suficientemente grande como para significar algo. Las iniciales en la columna derecha aparecían 7 veces. LB, y debajo de cada una, en letra más pequeña, RC. Rupert Kane, dijo Eli. Agnes hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Clara miró la tira. Thomas dijo que los registros de la tienda y los del condado movían dinero entre ellos. Un reclamo aparecería corto en la tienda. Una viuda se atrasaba en un adelanto de alimento, el salario de un hombre muerto retenido por discrepancia, y luego la escasez desaparecería en la columna de ajuste del condado, donde nadie lo comparaba con el original, porque el original estaba en la oficina de Voss, y la oficina de Voss no invitaba a la comparación. «¿Cuánto tiempo llevaba funcionando?», preguntó Eli. No lo sabía exactamente. Encontró el patrón que se remontaba al menos 3 años en los registros que pudo alcanzar. Clara cogió el trozo de cera y miró el sello parcial. Dijo que había viudas en 4 municipios que pensaban que habían perdido dinero por mala suerte, malas temporadas y maridos muertos. Dijo que algunas de ellas habían perdido tierras. La estufa crujió una vez. May se despertó y comenzó a quejarse con la energía decidida y creciente de un bebé que ha decidido que ha pasado suficiente tiempo y sus demandas no han sido satisfechas. Clara se levantó y la alzó sin interrumpir la conversación, acomodando a May contra su hombro y volviendo a la mesa en el mismo movimiento, con la fluidez practicada de una mujer que había aprendido en 6 semanas a hacer todo lo demás mientras también hacía esto. ¿Nombró a Voss directamente?, preguntó Eli. Casi al final lo hizo. Para entonces la fiebre lo tenía y perdía el hilo constantemente. Pero el nombre de Voss apareció claro 2 veces. Frotó la espalda de May en círculos lentos. También dijo que no confiara en las manos suaves. Dijo que los hombres que construyeron esto no eran hombres rudos. Eran del tipo que sonreía mientras firmaba. Eli miró los papeles sobre la mesa. Tira de libro mayor, sello de cera, comparación de números.
3 piezas de un documento más grande que Thomas Holt había logrado sacar del sistema de voz antes de que los hombres de botas finas lo alcanzaran en el vado de Cold Ford. No era suficiente por sí solo, pero tampoco era nada. Llamaron a la puerta principal de la pensión. Agnes fue, y desde la sala de estar llegó una voz que Clara reconoció de inmediato, precisa, portadora, dispuesta en calidez como se disponen los muebles para la comodidad. Edith Kane. ¿Otra vez? Agnes volvió a la puerta de la cocina. Trajo caldo, dijo con la expresión de una mujer que informa de un evento meteorológico. Y trajo a Marion Holt del comité de la iglesia, y dice que necesita hablar con el señor Graves específicamente. Eli no levantó la vista de los papeles. Dile que estoy ocupado. Ya se lo dije. Dijo, y cito ahora, que el pueblo no ignorará los papeles si los papeles son lo que crees que has encontrado. Eso hizo que Eli levantara la cabeza. Él y Clara se miraron a través de la mesa de la cocina, a través de la última evidencia de Thomas Holt, a través de las 2 hijas durmientes y despiertas de un hombre muerto que había confiado en que la verdad sobreviviría a las personas que intentaban enterrarla. Sabe lo suficiente como para tener miedo de la forma de esto, dijo Clara en voz baja. O alguien le dijo que viniera a tantear, dijo Eli. Recogió los papeles y los volvió a doblar en la tela encerada. No los volvió a poner en la manta. Los guardó dentro de su abrigo, en el bolsillo interior, donde se asentaron contra su pecho, con el peso particular de las cosas que han sobrevivido más de lo que deberían, y dependen de ti para no ser el último fracaso en una larga cadena de ellos. Hemos terminado de hablar en esta cocina, dijo. Miró a Clara. Esta noche voy a la oficina de carga. Saco todos los libros de ruta del último año y encuentro el recibo del cofre, y encuentro dónde cambió el peso, y encuentro el nombre de quien quiera que haya vuelto a poner el sello en el paso. Clara lo miró fijamente. Y si mi nombre está en más de una línea, entonces mi nombre está en más de una línea, dijo, y me mantengo firme de todos modos. Agnes lo miró por un largo momento. Luego se volvió hacia la estufa. «¿Querrás cenar antes de irte?», dijo, que era la forma de Agnes Roark de decir que había decidido creer en él y no iba a hacer un espectáculo de ello. La oficina de carga estaba tan fría que Eli podía ver su aliento, y la lámpara que colgó de la viga central arrojaba un círculo de luz amarilla que hacía desaparecer todo lo que estaba fuera de él. No le importaba la oscuridad en los bordes, solo necesitaba ver lo que estaba directamente frente a él. Y lo que estaba directamente frente a él eran 11 meses de libros de Utah extendidos sobre el mostrador de la balanza en una fila. Comenzó con el peso, no con los nombres, no con las fechas, no con las cuidadosas anotaciones de la autoridad del condado que Leonard Voss había firmado en docenas de recibos de transferencia. El peso primero, porque el peso era lo único difícil de falsificar después del hecho. Un cofre podía ser resellado. Una firma podía ser copiada. Una fecha podía ser cambiada por una mano cuidadosa con la tinta adecuada. Pero el registro de la estación de paso era mantenido por 3 hombres diferentes en 3 tramos diferentes de la ruta superior, y los números se ingresaban en el momento de la manipulación, no después. Y si un cofre salía de Cold Ford con un peso y llegaba a Dry Fork con un peso diferente, esa diferencia existía en 3 libros separados escritos por 3 manos separadas. Y la única forma de hacerlo desaparecer era llegar a los 3 hombres antes de que alguien comenzara a comparar. Voss no había hecho eso. Había sido cuidadoso, pero no tan cuidadoso. Se había basado, Eli entendió ahora, en el hecho de que nadie estaba comparando. Esa era la genialidad particular de lo que había construido. No que estuviera oculto, sino que era aburrido. El trabajo de registros era aburrido. Los recuentos de carga eran aburridos. Las columnas de ajuste del condado eran el tipo de cosas que hacían que los ojos de los hombres se deslizaran fuera de la página antes de llegar al final. Voss había construido su sistema dentro del aburrimiento, de la misma manera que la podredumbre se acumula dentro de la madera que parece sólida por fuera. Eli no estaba aburrido. Encontró la primera discrepancia en el tercer libro.
Un cofre del condado registrado a la salida de Cold Ford con 42 libras. Registrado en la estación de relevo con 42 libras. Registrado a la salida del relevo con 36 libras con una anotación junto a la cifra en una letra que no reconoció. Sello reajustado por daño climático en el paso superior. Sin firma debajo de la anotación. Sin marca de oficial de ruta. Solo una inicial abreviada que había visto antes en documentos que habían pasado por la oficina de Voss. 6 libras más ligero después de que se reajustara el sello. Pasó al siguiente libro. Encontró el cofre de nuevo en la entrada de recepción de Dry Fork, registrado con 36 libras. Entregado bajo la autoridad de Leonard Voss, recibido y firmado por Eli Graves. Puso su pulgar sobre su propia firma y lo mantuvo allí por un momento. Luego siguió leyendo. Una hora más tarde encontró la segunda pieza, una anotación en una página separada 3 semanas antes de la entrada del cofre, en una letra diferente a la de los registros de peso. Copia duplicada enviada por adelantado por el escritor del condado según el protocolo estándar de preentrega. La anotación estaba enterrada entre 2 entradas rutinarias sobre sacos de grano y aceite de lámpara. El tipo de colocación que era descuidada o deliberada. Y Eli había estado en el negocio de la carga el tiempo suficiente para saber que el descuido deliberado era una habilidad en sí misma. Una copia duplicada enviada por adelantado, lo que significaba que antes de que el cofre llegara a Dry Fork, antes de que Eli lo transportara el último tramo bajo el nombre de Voss, un segundo juego de lo que fuera que hubiera en ese cofre ya había sido entregado. Limpio, inalterado, presentado a cualquier oficina receptora que necesitara verlo, para que cuando el cofre real llegara 6 libras más ligero y una página más corto, la documentación ya coincidiera. Thomas Holt no había estado persiguiendo un solo libro mayor torcido. Había estado persiguiendo un sistema que se había construido una sombra, y la sombra llegaba primero, para que la cosa real pudiera entrar pareciendo una copia. Eli anotó cada fecha, cada entrada de peso, cada inicial que no reconoció en la letra cuidadosa y comprimida de un hombre que ha aprendido en largas rutas de carga que el papel es lo único que sobrevive al clima de manera fiable. Escribió hasta que la lámpara comenzó a sisear bajo y el frío en la habitación se había abierto paso a través de su abrigo y hasta sus hombros. Luego tomó los papeles y volvió a la pensión. Agnes estaba despierta. Abrió la puerta antes de que él llamara, lo que significaba que lo había estado esperando, lo que significaba que no había dormido, lo cual no comentó porque el orgullo de Agnes Roark era uno de los elementos estructurales de su hogar, y él tenía suficiente sentido común como para no probar los muros de carga. Clara estaba en la cocina. Ambas bebés estaban en la cesta cerca de la estufa, May dormida, Nell despierta, y haciendo los pequeños sonidos considerados de un infante que examina el techo con gran seriedad filosófica. Clara estaba sentada a la mesa con el paquete de tela encerada abierto frente a ella, y los papeles de Thomas dispuestos en una fila, y levantó la vista cuando Eli entró con la particular calidad de atención que le daba a todo, plena, directa, preparada para lo que fuera lo siguiente. Se sentó y le contó lo que había encontrado. La discrepancia de peso, la anotación del sello sin firmar, la copia duplicada enviada por adelantado. Puso sus notas escritas junto a los papeles de ella y la dejó leerlos. Ella leyó sin hablar. Cuando llegó a la entrada de peso 36 libras entregadas por Eli Graves, se detuvo y sostuvo el papel por un momento, y él la vio procesar, lo que significaba de la misma manera que él lo había procesado en la oficina de carga, la misma secuencia de comprensión, llegando en el mismo orden. La copia sombra llegó primero, dijo ella. Sí. Así que cuando ya llegó el cofre real, la oficina ya tenía algo que parecía coincidir. Y nadie comparó los dos. ¿Por qué lo harían? El cofre llegó, el recibo coincidía, el empleado de registros archivó todo y se fue a casa. Él apoyó los antebrazos en la mesa. Thomas encontró la brecha porque él mismo había manejado una de las cargas. Sabía el peso real, sabía lo que había en el cofre porque lo había contado en el origen. Cuando vio el recuento final,
Supo que el número estaba mal porque él había sido quien lo había hecho bien. Clara dejó el papel. Miró a Nell, que había levantado una mano hacia la sombra de la lámpara en el techo con la confianza absoluta de un bebé que cree que todas las cosas están a su alcance. Clara observó a su hija por un momento, y algo se movió en su rostro. No suavidad exactamente, sino una relajación de la contención controlada que había mantenido desde la noche en que llegó, como si la acumulación de lo que habían encontrado fuera finalmente lo suficientemente pesada como para hacer que los muros cayeran un poco. Tenía razón, dijo en voz baja. Dijo que un hombre honesto lo encontraría. Dijo que los hombres honestos eran lentos, pero una vez que sabían, eran más difíciles de mover que los mentirosos. Me dio demasiado crédito. Te dio la cantidad correcta. Lo miró. Lo encontraste. Antes de que Eli pudiera responder, Agnes apareció desde el pasillo. Llevaba un pañuelo de tela doblado en una mano y una expresión que había pasado de su habitual neutralidad cuidadosa a algo que en el rostro de Agnes Roark parecía casi agitación. «Necesito mostrarles algo», dijo. «Debería haberlo mostrado antes». «Eso es culpa mía». Puso la tela sobre la mesa. Era un pañuelo de hombre, azul oscuro, gastado por el uso prolongado, una esquina arrancada y el borde restante manchado de marrón. La mano de Clara se movió hacia él antes de que Agnes terminara de ponerlo. Luego se detuvo a 1 centímetro de distancia, flotando. «Se quedó una noche», dijo Agnes, «antes de morir». Apenas se mantenía en pie. Pagó la mitad de lo que pedí y prometió el resto. Y se fue antes de que yo me levantara. Miró a Clara. «Guardé esto porque pensé que alguna pobre mujer podría venir a buscarlo eventualmente. Lo guardé en la caja de hojalata en el estante del pasillo». Hizo una pausa. No debería haber esperado tanto. Clara cogió el pañuelo. Lo sostuvo con ambas manos, y su rostro hizo lo que había estado haciendo desde que Eli la vio por primera vez. No se rompió. No se derrumbó. Simplemente absorbió el impacto como la buena madera absorbe un golpe, doblándose fraccionalmente y luego manteniendo la integridad estructural, sin fallar nunca, incluso cuando todo decía que debería. «Llevaba esto en el carro», dijo. Su voz era completamente firme. Decía que era su paño de pensar. Cuando algo le preocupaba, lo doblaba en sus manos. Lo volteó. La esquina se ha ido. La usó para vendar la herida. Agnes metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña y maltratada libreta de bolsillo con 2 páginas pegadas en la parte superior. «Esto estaba con él», dijo, «en la lata. No lo leí. Me dije a mí misma que no era asunto mío, y mantuve esa promesa hasta esta noche, y no estoy orgullosa de cuánto tiempo la mantuve». Eli tomó la libreta con cuidado y la abrió en la primera página seca. La letra de Thomas Holt era más pequeña de lo que esperaba, comprimida y cuidadosa, la mano de un hombre que había aprendido a hacer que sus palabras cupieran en el espacio disponible, porque el papel en las rutas de carga no era barato y no siempre estaba a mano. La mayoría de las entradas eran notas de trabajo, recuentos de carga, tiempos de ruta, nombres de relevos, el lenguaje de un hombre cuya vida se regía por la lógica del peso, la distancia y la llegada. Luego, una página lo detuvo por completo. En la parte superior de la página, con una escritura ligeramente más presionada que las entradas a su alrededor, la escritura de un hombre que se aseguraba de que sobreviviría, Thomas había escrito 4 líneas. Entradas de viudas de Coldford no coinciden con totales copiados. Copia de voz enviada antes del cofre del condado. Notas antiguas de RC coinciden. Página completa en libro mayor de viudas del condado. B, no en estante frontal. Eli lo leyó 2 veces. Luego le pasó la página a Agnes y a Clara juntas. Clara la leyó y se quedó muy quieta. Agnes la leyó y dijo en voz baja algo que no repetiría en la iglesia. «Libro B», dijo Eli. Encontró el libro mayor específico. Sabía dónde estaba archivado. Miró a Clara. Había estado en la sala de registros de voz. Dijo que el empleado de Coldford fue descuidado una vez.
Dejó que Thomas ayudara a llevar los libros adentro cuando se le rompió el eje. Thomas leyó las cifras en voz alta mientras el empleado copiaba. Ahí fue donde vio por primera vez la discrepancia. Clara dejó el pañuelo con cuidado. Volvió la segunda vez para encontrar el libro B específicamente. Sabía que existía porque el sistema de copia duplicada requería un segundo libro mayor, uno que contenía las cifras reales antes de ser ajustadas. Eli se dirigió a la última entrada en la libreta. Debajo de las 4 líneas de Thomas, en letra más pequeña, casi una postdata, una línea más. Boone vio herida. Boone no disparó. Miró a Agnes. Harlan Fitch, dijo, el médico del pueblo. Agnes lo miró a los ojos. Thomas fue a verlo al campamento de carros fuera del pueblo. Me enteré más tarde por el conductor que lo trajo. Fitch miró la herida, pero Thomas no se quedó. Hizo una pausa. No sé si Fitch le dijo algo a alguien. Eli ya estaba cogiendo su abrigo. Clara se levantó. Voy contigo. No, quédate con las niñas. Lee, envía a May. Eli. Dijo su nombre como decía todo lo demás, sin adornos, sin el suavizado que la mayoría de la gente aplicaba al nombre de un hombre cuando le pedían que reconsiderara. Solo la palabra, llevando todo su peso. Era mi esposo. Oiré lo que Fitch dice sobre su herida desde la misma habitación, no de segunda mano en esta cocina después. La miró por un momento, luego asintió una vez. Agnes tomó a ambas bebés sin que se lo pidieran, acomodándose en la silla junto a la estufa con May, en el hueco de un brazo, y Nell apoyada en su hombro, con la expresión de una mujer que acaba de descubrir que está más enojada con el mundo de lo que se daba cuenta, y lo está canalizando para mantener a 2 infantes calientes y alimentados. Vayan, dijo Agnes, estaré aquí. La oficina de Harlan Fitch estaba a 2 calles, un pequeño edificio que olía a hierbas secas y alcohol, y al específico frío metálico y limpio de los instrumentos mantenidos en orden. El propio Fitch era un hombre delgado con manos cuidadosas, y el rostro paciente y ligeramente agobiado de alguien que había pasado demasiados años viendo a la gente discutir con él mientras sangraban. Levantó la vista cuando Eli y Clara entraron juntos por la puerta, y su expresión pasó de la sorpresa a algo más complicado. Señora Holt, dijo. Sabía su nombre. Eso le dijo algo a Eli. Doctor Fitch, dijo Clara, usted vio a mi esposo. Fitch dejó el mortero que tenía en la mano. Miró a Eli, luego de vuelta a Clara, y Eli pudo verlo hacer el cálculo que los hombres cautelosos hacen en momentos como este. Lo que cuesta hablar versus lo que cuesta permanecer en silencio. ¿Y qué deuda es soportable de llevar? Siéntense, dijo Fitch. Diga la verdad, dijo Clara. No se sentó. Fitch se quitó las gafas y las limpió con un paño que no necesitaba limpieza. Estaba ganando segundos, no muchos, pero algunos. Luego se puso las gafas de nuevo y miró a Clara directamente con el coraje particular de un hombre que ha decidido dejar de ser cuidadoso y entiende lo que esa decisión cuesta. Vino al campamento de carros, dijo Fitch. Hace 3 semanas, casi colapsado. Le pedí cortar la camisa. Se negó al principio, luego me dejó ver lo suficiente. Hizo una pausa. La herida era de bala, de lado a lado y baja, salida ancha, bordes sucios, sin quemadura de pólvora, disparada a distancia, no a corta distancia. Lo habían cosido con lo que tuvieran a mano, y no debería haber estado moviéndose. Clara no se inmutó. ¿Le dijo quién le disparó? No. ¿Nombró a Boss? Fitch dudó. Un segundo, no más. Pero Eli lo vio, y supo que Clara también lo vio. Lo hizo, dijo Fitch. No como acusación, como dirección. Preguntó si la oficina de Boss todavía guardaba los registros del condado en la sala delantera y los registros de préstamos privados en la de atrás. Quería saber la disposición antes de... Fitch se detuvo. Antes de que entrara a buscar el libro B, dijo Eli. Fitch lo miró. No sabía lo que eso significaba en ese momento. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó Clara. Mantuvo la voz nivelada, pero debajo, Eli oyó lo que se había estado acumulando en ella desde Colt Ford y el barro y la camisa rota y el hombre que no se quedaba quieto el tiempo suficiente para ser salvado.
Le dispararon. Se estaba muriendo. Sabía su nombre. ¿Por qué no dijo nada? Fitch se quedó en silencio por un momento. Porque soy un médico en un pueblo donde los hombres con libros mayores deciden qué puerta se repara y qué niño recibe medicina a crédito. Porque Leonard Voss había firmado el acuerdo de salud del condado que financia mis pedidos de suministros cada trimestre. Porque no soy un hombre valiente, señora Holt, y lo sabía, y me dije a mí mismo que no era mi lucha. La miró fijamente. Eso no es coraje, es la verdad sobre mí. La habitación contuvo eso. Luego Clara dijo, gracias por su verdad, aunque haya llegado tarde. Fitch bajó la vista una vez, luego la levantó. Lo diré ahora, en un entorno formal, bajo juramento, si eso es lo que se necesita. Diré lo que vi y lo que él dijo. Se necesita, dijo Ellie. Fuera de la oficina, la calle estaba tranquila. Clara caminó junto a Eli sin hablar durante media cuadra, y luego dijo, tenemos el testimonio de Willa, tenemos el testimonio de Fitch, tenemos la libreta de Thomas, tenemos los registros de peso de la carga, y las notas secundarias de Kane, dijo Eli. Si podemos llegar a ellas antes que vos, ¿podemos? Eso depende de lo rápido que se mueva vos cuando se dé cuenta de lo que se avecina. La miró. Edith Crane vino a la pensión 2 veces hoy. No lo está haciendo porque esté preocupada por sus hijas. Lo está haciendo porque alguien le dijo que vigilara la casa. Clara dejó de caminar. ¿Crees que le está informando a vos? Creo que le está informando a alguien que le informa a vos. Puede que no conozca toda la forma, pero sabe lo suficiente como para estar nerviosa por los papeles. Miró hacia el edificio del condado al final de la calle principal, oscuro ahora en la noche, sus ventanas sin mostrar luz. Thomas escribió que el libro B estaba en el estante de atrás, no en el de adelante. Eso significa que Voss lo archivó donde una inspección casual no lo encontraría, pero donde una búsqueda deliberada sí podría. Así que necesitamos autoridad para buscar. Necesitamos a Cal Marsh. Ellie lo dijo como un hombre que reconoce una opción estrecha. Y necesitamos darle lo suficiente para que no pueda fingir que son chismes de carga. Volvieron a la pensión. Agnes había acostado a ambas bebés en la cesta y estaba sentada a la mesa con la libreta abierta frente a ella, y la expresión de una mujer que ha estado leyendo y llegando a conclusiones a las que hubiera preferido no llegar. Levantó la vista cuando entraron. ¿Fitch hablará?, preguntó. Sí, dijo Clara. Bien. Agnes cerró la libreta. Porque en la última hora tuve 2 visitantes. Primero, Marion Holt del comité de la iglesia, dejando otro frasco de algo que nadie pidió y preguntando a dónde había ido el señor Graves esta noche. Segundo, un chico del edificio del condado con una nota. Deslizó la nota sobre la mesa. Era breve. 3 frases en una letra limpia y practicada. Se requiere que la señora Holt se presente en la Cámara de Registros del Condado a las 9, en punto del jueves por la mañana para una revisión formal de las circunstancias relativas al bienestar de sus hijos menores. La asistencia no es opcional. Firmado L. Voss, oficial de registros del condado. El jueves era en 2 días. Clara leyó la nota una vez y la dejó. No la leyó 2 veces. La había entendido completamente la primera vez y no veía razón para darle más atención de la que merecía. Se está moviendo primero, dijo. Oyó que hemos estado haciendo preguntas, dijo Eli. Piensa que una revisión formal te pondrá a la defensiva y desviará la atención de todos de los registros. ¿Lo hará? Eli la miró. A la libreta en la mesa, al paquete de tela encerada a su lado, a la nota de voz en el borde de la luz de la lámpara, como la última carta que un hombre juega cuando siente que la mano se vuelve en su contra. No si llegamos a Kane antes del jueves por la mañana, dijo. Miró a Agnes. ¿Puedes mantener a ambas niñas aquí a salvo hasta mañana? Agnes se irguió en toda su altura, que no era considerable, pero era absolutamente convincente. He guardado los secretos de los huéspedes y mis propias opiniones bajo este techo durante 22 años. Dijo, creo que puedo manejar a 2 infantes en un día. Entonces mañana voy a ver a Kane a la hora de apertura, dijo Eli. Antes de que Voss pueda avisarle.
Clara estaba mirando la nota de nuevo, no leyéndola, mirándola como se mira algo a lo que has decidido no tener miedo, y estás en proceso de hacer esa decisión permanente. Piensa que esto me silenciará, dijo. Cuenta con ello. No sabe lo que cargué a través de esa montaña para llegar aquí. Dobló la nota una vez y la dejó a un lado. Cogió la libreta de Thomas y la sostuvo en ambas manos por un momento, sintiendo la cubierta gastada, la suave elasticidad de las páginas. Luego miró a Eli con una expresión que no era ira, ni miedo, ni la particular y frágil desafío de una persona que finge ser más fuerte de lo que es. Era algo más limpio que cualquiera de esas cosas. Estaré en esa audiencia el jueves, dijo, y diré la peor frase de mi vida en esa habitación antes de que Leonard Voss o Edith Crane o cualquier otra persona la diga por mí. La diré primero y diré lo que significaba, y me quedaré allí en esa habitación y no me doblegaré mientras la digo. Eli la miró por un largo momento. Entonces nos aseguraremos, dijo en voz baja, de que cuando la digas, la habitación ya sepa lo que te llevó a ello. Agnes se reclinó en su silla y miró de uno a otro. Afuera, el viento se había levantado. Un postigo en algún lugar del segundo piso golpeó una vez contra su marco. Ambas bebés estaban dormidas, su respiración pequeña y constante, llenando la cocina con la paz particular que los niños dormidos proyectan sobre una habitación, sin importar lo que los adultos en ella estén llevando. 2 días, dijo Agnes. No era una pregunta, era un cálculo, del tipo que las mujeres prácticas hacen cuando lo que están calculando es si las paredes de una vida ordinaria pueden soportar una presión extraordinaria por el tiempo justo. 2 días, dijo de nuevo, como si confirmara que el número era sobrevivible. Luego veremos. Eli estaba en la tienda de Rupert Kane antes de que el hombre hubiera terminado de abrir la puerta principal. Kane lo vio venir desde media cuadra de distancia y su mano se ralentizó en la llave. Esa pequeña vacilación le dijo a Eli todo lo que necesitaba saber sobre cómo había ido la noche para Rupert Kane, si Voss lo había contactado, si se había pasado un mensaje, si los libros secundarios todavía estaban en el gabinete o ya habían sido trasladados a un lugar más seguro. Un hombre que no tenía nada que ocultar no se ralentizaba en su propia puerta cuando veía a un transportista caminando hacia él por la mañana temprano. No estamos abiertos, dijo Kane. No voy a comprar. Eli empujó la puerta el resto del camino y entró. Kane se movió detrás del mostrador con el instinto automático de un hombre que pone algo sólido entre él y los problemas. No puedes simplemente... El nombre de Thomas Holt está en tu libro secundario. Eli puso sus notas copiadas en el mostrador. Pago de raíz retenido pendiente de revisión de discrepancia. Tu letra, tu libro, las iniciales de Voss debajo. Dejó que eso se asentara por un momento. He visto los pesos de la carga. He visto la anotación de la copia duplicada. He estado con Harlan Fitch y con Willa Cord. Tengo la libreta de Thomas Holt con las entradas de las viudas de Coltford y tu nombre en el margen. Miró a Kane directamente. La única pregunta que queda es si quieres ser el hombre que abrió el gabinete o el hombre cuyo gabinete fue abierto por él. El rostro de Kane pasó por varias cosas en rápida sucesión. La negación fue la primera. Duró unos 3 segundos antes de que la aritmética de su situación la alcanzara. Luego vino la particular quietud pálida de un hombre que ha estado calculando su seguridad durante tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente al estar genuinamente acorralado y ahora lo está recordando. Guardé lo que me dijeron que guardara, dijo Kane. Eso no es lo mismo que fraude. Retuviste el salario de un hombre muerto y lo archivaste bajo una discrepancia que no existía. Tomaste adelantos de viudas que no podían permitírselo y los escribiste en una columna que alimentaba los ajustes de Voss. La voz de Eli se mantuvo nivelada, no fría, no acalorada, solo segura. Eso no es llevar registros, Rupert. Es una mano en el bolsillo de cada mujer en este condado que enterró a un esposo y confió en que los libros del condado fueran rectos. Kane miró el mostrador. Su mandíbula se movió una vez. Si Voss cae, se lleva a gente con él. Lo sé. Incluyéndote a ti, tu nombre está en el recibo de entrega. También lo sé.
Eli recogió sus notas. Puse mi propio nombre frente a Cal Marsh antes que tú. Esa es la diferencia entre nosotros esta mañana. Se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Abre el gabinete, Rupert. Hazlo antes de que Reed llegue con una palanca y un testigo del condado y pierdas la única opción que te queda. Kane se quedó muy quieto por un largo momento. Luego rodeó el mostrador, fue a la trastienda y abrió él mismo el gabinete de la pared. Cal Marsh llegó 12 minutos después, lo que significaba que Agnes había enviado un recado en el momento en que Eli salió de la pensión, lo que significaba que Agnes Roark había estado manejando su propia línea de tiempo en paralelo con la de todos los demás y no lo había mencionado, lo cual era totalmente consistente con todo lo que Eli sabía sobre Agnes Roark. El ayudante del sheriff observó el gabinete abierto, los libros secundarios en el mostrador y el rostro de Kane, y no dijo nada por un momento. Luego sacó su libreta. ¿Cuánto de esto se puede jurar? Todo, dijo Eli. Fitch hablará sobre la herida. Will Accord hablará sobre los hombres en Cold Ford y la marca de la oficina de Voss. La libreta de Holt habla por sí misma. Puso todo en el mostrador en orden. La discrepancia de peso en el registro de carga sitúa la manipulación del cofre en el paso. La anotación de la copia duplicada explica cómo Voss mantuvo su oficina limpia mientras los libros reales se movían torcidos por debajo. Cal leyó la entrada de la libreta 2 veces. Cuando llegó a la línea sobre el libro B, su expresión cambió, no dramáticamente, sino de la manera específica de un hombre que acaba de encontrar la viga de carga en una estructura por la que ha estado caminando con cuidado durante 2 días. Libro B, dijo Cal, estante trasero, no delantero. Si todavía está allí. Cal cerró la libreta. La audiencia es en 2 horas. Si voy a esa sala de registros ahora y Voss ya está dentro, entonces ve ahora, dijo Eli, antes de que lo esté. Cal miró a Kane. ¿Vienes conmigo? No era una pregunta. Kane cogió su abrigo. Eli volvió a la pensión. Clara estaba vestida y ambas bebés alimentadas. Y Agnes se había hecho algo en el pelo que sugería que entendía que esta mañana no era una mañana ordinaria y había decidido enfrentarla en consecuencia. Clara miró a Eli cuando entró por la puerta y leyó su rostro de la manera en que había aprendido a leerlo, no por lo que mostraba, sino por lo que no. Kane abrió el gabinete. Dijo, él mismo. Eli sirvió café de la cafetera que Agnes le ofreció. Cal está en el edificio del condado ahora. Vamos en 20 minutos. Clara asintió. Cogió a May de la cesta y la sostuvo por un momento, presionando sus labios en la parte superior de la cabeza de la bebé. May agarró un puñado del cuello de su madre y se aferró con el agarre absoluto de un infante que no tiene contexto para lo que está en juego esta mañana. Pero entiende a nivel celular que aferrarse es la respuesta correcta a la incertidumbre. Clara la dejó aferrarse por una cuenta de 5. Luego la pasó con cuidado a Agnes. Ambas se quedan aquí hasta que termine, dijo Clara. Agnes tomó a May y luego a Nell. Estarán aquí cuando vuelvas, dijo. No, sí, ¿cuándo? Esa pequeña palabra fue la versión de Agnes de un voto, y Clara lo entendió como tal. La Cámara de Registros del Condado era una habitación que había sido diseñada para la modestia burocrática y la había logrado por completo. Mesa larga, sillas sencillas, estantes en todas las paredes, una estufa en la esquina que daba calor sin calidez. Cuando Clara y Eli llegaron, Cal Marsh ya estaba allí con 2 testigos del condado. Will Accord estaba de pie cerca de la pared trasera, con polvo en el dobladillo de un viaje temprano, las manos sueltas a los lados y el rostro con la expresión de una mujer que ha decidido que este es el día en que deja de calcular el costo de lo que sabe. Harlan Fitch estaba de pie cerca de la estufa, sombrero en mano, con la mirada de un hombre que paga una deuda que debería haber pagado antes y lo sabe. Rupert Kane se sentó en una silla contra la pared con sus libros secundarios en la mesa frente a él y la particular calidad colapsada de un hombre cuya estructura se ha derrumbado de repente. Edith Crane estaba allí, sentada erguida cerca de la ventana, las manos cruzadas en el regazo y el rostro dispuesto en preocupación. Cuando vio a Clara entrar por la puerta con Eli detrás de ella,
Algo cambió en la precisión de su compostura, no rompiéndose, sino ajustándose como un buen jugador de cartas se ajusta. Leonard Voss estaba de pie a la cabeza de la mesa. Tenía su portalápices delante, el cuello arreglado y las manos planas sobre la mesa, y levantó la vista cuando Clara entró con la autoridad pulida y paciente de un hombre que ha dirigido esta sala durante 11 años y no ve razón para que hoy sea diferente. Vio los libros secundarios. Sus manos permanecieron planas, pero sus ojos se movieron hacia Kane por una fracción de segundo, y lo que pasó entre ellos en esa fracción le dijo a Clara todo lo que Thomas había intentado decirle sobre la diferencia entre los hombres que escribían las mentiras y los hombres que las archivaban. El oficial del condado de mayor edad, un hombre llamado Aldrich, que había sido enviado desde la oficina del distrito la noche anterior, después de que Cal enviara una solicitud formal, se aclaró la garganta y abrió el procedimiento con el lenguaje cuidadoso de un hombre que ha leído suficientes registros corruptos del condado como para saber que el lenguaje cuidadoso es lo único que se interpone entre el orden y el caos en mañanas como esta. El asunto que nos ocupa, dijo Aldrich, es la revisión formal de las circunstancias relativas a la señora Clara Holt y sus hijos menores May y Nell Holt, y las reclamaciones relacionadas que surgen de la evidencia conectada con la muerte de Thomas Holt. Las manos de Edith Crane se apretaron una contra la otra. Una vez, luego se relajaron. Voss dijo, como oficial iniciador de esta revisión, sugeriría que comencemos con el asunto de la aptitud de la madre, que es lo principal. Comenzaremos con la evidencia, dijo Aldrich. No levantó la voz, simplemente redirigió con la autoridad plana de un hombre que no ha venido desde tan lejos para ser manejado. Señora Holt. Clara se puso de pie. No se había sentado cuando entró. Se había posicionado donde tenía la intención de permanecer de pie, con ambos pies en el suelo, May y Nell ausentes de sus brazos por primera vez desde que entró en este pueblo, lo que la hacía sentir más ligera y más expuesta de lo que esperaba. Sostuvo esa exposición y no trató de esconderse detrás de ella. Señor Voss, dijo Aldrich, se afirma que usted inició esta revisión por motivos de preocupación sobre la aptitud materna derivados de un incidente en la tienda de Rupert Kane. ¿Es eso correcto? Lo es, dijo Voss suavemente. Se informó que la madre ofreció a sus hijos a cambio de comida. Una declaración que sugiere, lo dije. La habitación se detuvo. Clara no había levantado la voz. No había necesitado hacerlo. Las dos palabras aterrizaron en medio de la frase de Voss y la cortaron limpiamente por la mitad, y cada persona en la habitación se giró para mirarla. Lo dije, repitió. Entré en la tienda de Rupert Kane con 2 recién nacidas hambrientas y pedí pan, y me lo negaron. Pedí crédito y me lo negaron. Pedí restos y me lo negaron. Y entonces May dejó de llorar porque ya no tenía fuerzas para llorar. Y puse a mis 2 hijas en ese mostrador y dije lo que dije. Miró a la habitación, no a Voss, no a Edith Crane, sino a Aldrich, a Cal, a los testigos del condado que estaban escribiendo cosas. Lo dije porque creía que una niña alimentada en otros brazos podría vivir más que una niña hambrienta en los míos. Lo dije porque las amaba, no porque no lo hiciera. Y lo dije después de que el sistema de este pueblo ya me había quitado todo lo demás. Edith Crane dijo con cuidado, la desesperación de una madre no establece su aptitud. Clara se giró y la miró directamente. No, dijo, pero la comodidad de un pueblo, al juzgar una frase mientras ignora lo que la construyó, tampoco establece la inocencia del pueblo. Edith abrió la boca y la volvió a cerrar. Era la primera vez que Clara la veía sin una respuesta preparada, y entendió por la calidad del silencio que siguió que Edith Crane no era una mujer deshonesta. Era una mujer que había confiado en estructuras deshonestas porque se le habían presentado como orden, y el orden era en lo que creía. Y el descubrimiento de que el orden estaba podrido por debajo le estaba costando algo real en este momento, aunque no lo dijera. Señor Marsh, dijo Aldrich, la evidencia. Cal la presentó en secuencia. Los libros secundarios primero, abrió la página con el nombre de Thomas Holt y leyó la entrada en voz alta sin inflexión,
dejando que las palabras hicieran su propio trabajo. Pago de raíz retenido pendiente de revisión de discrepancia. Retención temporal por LB, dijo Voss. Anotación administrativa temporal, procedimiento estándar durante. El registro de peso de la carga, dijo Cal, y colocó las notas de Ely junto a los libros secundarios. Leyó la discrepancia de peso. Coldford 42 libras, relevo 42 libras. Último tramo a Dry Fork 36 libras. Sello reajustado en el paso sin firmar. Levantó la vista. 6 libras más ligero después de que se rompiera el sello. Eso es suficiente para una caja de documentos cerrada dentro de un cofre del condado, señor Voss. O suficiente para un libro mayor sacado y reemplazado por una copia. Voss dijo, el daño por clima a los sellos es una ocurrencia documentada en la parte superior. La anotación de la copia duplicada, dijo Cal, y también la leyó. La habitación estaba muy silenciosa ahora. Kane miraba la mesa. Edith Crane miraba sus manos cruzadas. Willa Cord se apartó de la pared sin que se lo pidieran. Vi a Thomas Holt en Coldford la noche antes de que le dispararan, dijo. Oí que nombró a Voss antes de la medianoche. Oí un disparo antes del amanecer desde la dirección del vado inferior. Encontré sangre en la orilla por la mañana. Miró a Voss a través de la mesa. Juro todo esto. La compostura de Voss todavía estaba intacta. Era impresionante, en realidad, la minuciosidad de la misma, la forma en que se mantenía incluso ahora. El recuerdo de una mujer de camino de hace semanas. El mío también, dijo Harlan Fitch. Se adelantó desde la estufa. No era un hombre grande, y no tenía una voz grande, pero tenía la gravedad específica de alguien que lleva un peso que ha decidido dejar públicamente, y esa gravedad llenó la habitación a su manera. Traté la herida de Thomas Holt en el campamento de carros fuera del pueblo. Disparo de lado a lado y bajo, disparado a distancia. Nombró la oficina de Voss antes de irse. Preguntó por la disposición de la sala de registros. Miró a Clara. Sabía a lo que venía. Estaba tratando de llegar a él antes de que desapareciera. Voss dijo, esto es un transportista, una mujer de camino y un médico de pueblo construyendo una historia alrededor del dolor de una viuda. Libro B, dijo Eli. Lo dijo en voz baja desde donde estaba cerca de la puerta, y las dos palabras golpearon la habitación con el peso específico de algo que ha estado viajando una larga distancia y finalmente ha llegado a su destino. La compostura de Voss se agrietó. No se hizo añicos, se agrietó. Una fractura visible en la superficie de 11 años de cuidadosa construcción, que se mostró en el ligero movimiento hacia adelante de su peso y en la forma en que sus manos se levantaron de la mesa y luego volvieron. Aldrich lo miró. La libreta de Thomas Holt afirma que un libro mayor designado como libro B existe en esta oficina, en el estante de atrás, no en el de adelante. Se puso de pie. Señor Voss, muéstreme el libro B. Los registros del condado no están sujetos a... Muéstreme el libro B. Voss no se movió. Y esa quietud, ese único momento de un hombre que elige no cumplir, fue lo que lo acabó. Porque Cal Marsh se movió hacia los estantes, y fue a la parte de atrás, no a la de adelante, y fue abajo, detrás de una pila de avisos de impuestos encuadernados, y encontró un libro mayor sin marca en el lomo, y lo sacó y lo puso sobre la mesa. El polvo salió del borde superior. Aldrich lo abrió. Página tras página de entradas de viudas. Reclamaciones por muerte. Reembolsos de fletes. Transferencias de tierras. Y en columna tras columna, el mismo patrón. Thomas Holt lo había encontrado en Coldford, lo había llevado en su abrigo y lo había cosido en la manta de su hija con la última fuerza de sus manos. Cifras sobrescritas, reclamaciones reducidas, salarios retenidos y convertidos en deudas que no existían. Acciones de tierras reasignadas después de muertes a cuentas que se remontaban a través de 3 capas de notación del condado a un registro de tenencia bajo la autoridad de Voss. Y allí, en una página cerca del final, a nombre de Thomas Holt,
sus salarios de flete de invierno retenidos bajo revisión de discrepancia, y junto a la anotación de retención, una marca de transferencia que movía los fondos a una cuenta de ajuste del condado que había alimentado durante más de 2 años, un patrón de reembolsos falsos que había tomado dinero real de mujeres reales, que habían enterrado a maridos reales y no tenían forma de saber que los libros habían sido reescritos después de que la tinta se secara. Suficiente dinero, no una fortuna, solo lo suficiente, suficiente para cambiar un invierno, suficiente para comprar comida, suficiente para evitar que una mujer y 2 hijas recién nacidas llegaran a un pueblo extraño sin nada más que la peor frase que la desesperación puede producir. Aldrich puso ambas manos planas sobre el libro mayor abierto. Miró a Leonard Voss por un largo momento. Voss le devolvió la mirada, y lo que pasó por su rostro en ese momento no fue culpa ni miedo. Fue la específica mirada disminuida de un hombre que ha construido algo y lo ha visto desmoronarse, y entiende al fin que lo que construyó nunca iba a durar para siempre. Siempre iba a desmoronarse. Siempre iba a desmoronarse así, en una pequeña habitación, con gente corriente, y la letra de un hombre muerto en una libreta maltratada. La preocupación sobre la aptitud de la señora Clara Holt y sus hijos menores, dijo Aldrich, queda suspendida y eliminada de este registro. No levantó la voz, no lo necesitaba. Los niños permanecen con su madre. Los registros mercantiles y del condado nombrados en este procedimiento quedan incautados pendientes de una revisión completa del distrito. La muerte de Thomas Holt se reabrirá formalmente como un asunto conectado con los registros en disputa, con el testimonio de Will Accord y Harlan Fitch como evidencia principal. Edith Crane se levantó de su silla lentamente, recogió sus guantes del regazo y los alisó en sus manos, y miró a Clara a través de la mesa con la expresión particular de una mujer que ha descubierto que la estructura en la que confiaba no era lo que creía que era, y que está decidiendo en tiempo real si tiene el carácter para decirlo en voz alta. Me equivoqué, dijo Edith. Las palabras no fueron cálidas, no fueron suficientes, pero eran ciertas, y Edith Crane las dijo frente a testigos sin rodeos, y eso fue algo. Clara la miró por un momento, luego apartó la vista. No le quedaba ira para Edith Crane. Había gastado su ira en el camino, en la montaña, en la específica y brutal matemática de mantener a 2 infantes vivos durante 3 semanas de invierno sin comida, sin refugio y sin un nombre que nadie en este valle reconociera. No quedaba nada para una mujer que había tenido buenas intenciones y había causado daño. Porque ese tipo de daño requería un ajuste de cuentas más silencioso y prolongado de lo que esta habitación podía contener. Voss fue escoltado fuera por los testigos del condado con la tranquila eficiencia de hombres que han hecho esto antes y entienden que el drama no sirve a nadie. Kane lo siguió, más pequeño ahora de lo que parecía detrás de su mostrador, llevando sus libros secundarios bajo la autoridad de Cal Marsh. Clara salió de la cámara de registros del condado al aire frío de la mañana y se detuvo en el escalón por un momento. Ellie salió detrás de ella. Se paró a su lado sin hablar, mirando la calle, el comercio matutino ordinario de Dry Fork, siguiendo su curso, un carro, un perro, 2 mujeres hablando fuera de la tienda de productos secos, un niño corriendo algún recado que no tenía nada que ver con todo esto. Se acabó, dijo él. No todo, dijo ella. La revisión llevará meses. Parte de ello volverá mal. Parte de ello se asentará en la forma que sea más fácil para el condado. Lo miró. Pero los libros están abiertos ahora. El nombre de Thomas está en la columna correcta. Esa parte se acabó. Él asintió. Luego, después de un momento, vamos. Agnes los recibió en la puerta de la pensión con ambas bebés en sus brazos. Y la expresión de una mujer que ha estado manteniendo una posición bajo presión y está preparada para mantenerla indefinidamente. Pero preferiría entregarla a la autoridad apropiada ahora que la autoridad apropiada ha regresado. Transfirió a May y Nell a Clara con la ternura eficiente de alguien que ha pasado 2 horas amando a niños que no son suyos y ha hecho las paces con el hecho de que así es exactamente como debe ser. Clara sostuvo a ambas hijas contra su pecho.
Nell giró su rostro hacia el cuello de Clara. May agarró el cuello de su vestido con ambas manos y se aferró. Ambas, aún suyas. 3 semanas después, en una mañana en que el frío finalmente había comenzado a considerar irse, Clara se paró en el porche de una casa estrecha en el borde de Dry Fork y metió la llave en la cerradura por primera vez. La casa había sido encontrada en los registros del condado durante la revisión, una propiedad que Thomas había estado pagando a través de sus salarios de flete en pequeñas y constantes cuotas durante 3 años. Una reclamación que había sido ajustada fuera de los libros y deslizada en la cuenta de tenencia del condado junto con todo lo demás. La orden de devolución lo nombraba claramente. Propiedad de Thomas Holt, salarios retenidos y aplicados a la cuenta de tenencia sin autorización, devueltos a Clara Holt como esposa legal sobreviviente. Era pequeña, 2 habitaciones, un porche inclinado, una estufa con un tubo remendado. La cerca necesitaba trabajo. Los escalones necesitaban una tabla nueva, pero el techo aguantaba y la puerta cerraba recta, y el vidrio de la ventana era viejo y real. Agnes ya estaba en el porche cuando Clara llegó, con los brazos cruzados y la expresión de una mujer que ha venido a supervisar y no fingirá lo contrario. «No se va a barrer sola», dijo Agnes. Clara giró la llave. La cerradura se dio con la solidez particular de algo que ha estado esperando. Empujó la puerta y se paró en el umbral. Y se permitió mirar la habitación, el estante que alguien había puesto cerca de la estufa, la palangana junto a la pared, la pequeña cuna en la habitación trasera hecha de una caja de carga alisada. En la mesa cerca de la ventana había una hogaza de pan bajo un paño, todavía caliente. Agnes hizo un sonido. «Ese hombre no tiene sutileza». Clara entró. Las tablas eran ásperas pero limpias. La habitación olía a pino cortado y ceniza de estufa. Caminó hacia la habitación trasera y encontró ambas cunas una al lado de la otra, una ligeramente más grande que la otra, ambas cepilladas y equipadas con mantas dobladas. May y Nell dormirían en la misma habitación que su madre, en una casa que su padre había estado pagando con salarios honestos antes de que hombres deshonestos se llevaran la cuenta. Oyó botas en el escalón del porche. Ellie estaba en la puerta con una bolsa de herramientas en una mano y un saco de harina en la otra. Se detuvo cuando vio a Clara de pie en medio de la habitación, y algo cruzó su rostro que no era la evaluación cuidadosa que había llevado en la tienda de Kane, ni la certeza enfocada que había llevado en la oficina de carga. Era algo más silencioso y personal que cualquiera de esas cosas. La expresión de un hombre que mira algo que ha resultado mejor de lo que calculó y no sabe muy bien qué hacer con eso. «La bisagra de atrás todavía arrastra», dijo. Clara miró el saco de harina. «Ya trajiste pan». «Lo sé», gritó Agnes desde la cocina. «Si está ahí parado, dile que venga a arreglar el estante que colgó torcido». «No está torcido», dijo Eli. «Lo está desde donde yo estoy parada». Dejó la harina en la mesa y se quitó el sombrero. Sus ojos recorrieron la habitación, las cunas, la estufa, el estante, la orden de devolución del condado sobre la mesa con el nombre de Thomas y el de Clara impresos uno al lado del otro en tinta oficial. Luego sus ojos volvieron a ella. «¿El lugar aguanta?», preguntó. «Aguanta», dijo ella. Él asintió. Fue a mirar la bisagra trasera sin que se lo pidieran. Y mientras trabajaba, ella alimentó a May y Agnes sostuvo a Nell, y la habitación se llenó de los sonidos ordinarios de un hogar que se asienta en sí mismo. La charla trivial de herramientas y niños, y una mujer que dirigía una pensión, expresando fuertes opiniones sobre la colocación de estantes que nadie había solicitado. Cuando Agnes finalmente se levantó para irse, envolviéndose el chal alrededor de los hombros y recogiendo su cesta vacía, se detuvo en la puerta y miró a Clara, luego a Ellie, luego a las 2 bebés en sus cunas una al lado de la otra. «Bueno», dijo, «parece una pena dejar que una hogaza caliente se desperdicie comiendo sola». Luego salió y la puerta se cerró tras ella, y la habitación se quedó en silencio. Clara se paró en la mesa. Ellie cogió su sombrero, lo sostuvo por un momento. «Puedo irme», dijo. Lo decía en serio,
Ella podía ver que lo decía en serio, y esa fue la razón por la que confió en lo que dijo a continuación. «Quédate a cenar», dijo. Él la miró a través de la mesa, a través de la libreta de Thomas y la orden de devolución del condado y el pan bajo el paño, a través de todo lo que había sucedido entre el momento en que dejó a sus hijas en un mostrador en la tienda de Rupert Kane y este momento en esta habitación, en esta casa que siempre había sido suya y ahora finalmente estaba a su nombre. Dejó su sombrero. «Está bien», dijo, sin voto, sin declaración. Solo un hombre dejando su sombrero en una mesa en una casa donde la puerta cerraba recta y el nombre en la orden de devolución del condado era el mismo nombre en la escritura y el mismo nombre en las cunas de la habitación trasera y el mismo nombre que un buen hombre había intentado llevar a través de una montaña y traer a casa al lugar al que pertenecía. Clara tomó otro plato del estante y lo puso en la mesa. Luego caminó hacia la habitación trasera y se quedó un momento mirando a sus hijas. May boca arriba con ambos brazos extendidos en la rendición absoluta del sueño infantil profundo. Nell acurrucada de lado con un puño presionado en su mejilla. Ambas respirando en el ritmo lento y uniforme de los niños que están calientes, alimentados y seguros. Había entrado en este valle sin nada más que 2 bebés hambrientos y la peor frase que la desesperación puede producir. Había dicho esa frase frente a testigos y no se había acobardado, y no había dejado que se usara en su contra porque se había mantenido firme en el peor momento de su vida, y lo había puesto junto al mal mayor que lo produjo, y había obligado a la habitación a mirar ambos. Thomas había creído que la verdad sobreviviría a los hombres que intentaban enterrarla. Tenía razón. Tenía razón sobre los registros de carga, y razón sobre los libros, y razón sobre el hombre honesto en el camino de la montaña. Y si se había equivocado sobre cuánto tiempo le quedaba, ese fue el único mal que había hecho, y ella lo había perdonado por ello. En algún lugar en el camino entre Cold Ford y Dry Fork, en la oscuridad, en el frío, con ambas hijas contra su pecho y su nombre cosido en una manta que se negó a soltar. Volvió a la cocina. Eli estaba cortando pan. La lámpara hacía un círculo de luz sobre la mesa entre ellos. Afuera, el viento se movía a lo largo de la cerca y seguía su camino. Adentro, la casa aguantaba. Clara Holt no había venido a Dry Fork para ser salvada. Había venido a terminar lo que Thomas comenzó, a pararse donde él no podía pararse, a decir lo que él no podía decir y a llevar a sus hijas a casa, a la vida que él había estado construyendo para ellas. Un salario de flete a la vez, en un libro mayor que hombres honestos finalmente habían abierto. Lo había hecho todo, y ahora había pan en su mesa, el nombre de su esposo en la columna correcta, sus hijas dormidas en la habitación trasera y un hombre que había dejado su sombrero y tenía la intención de quedarse. Esa no era una vida perfecta, pero era una vida verdadera. Y para Clara Holt, una vida verdadera en una casa que llevaba su nombre valía cada paso de cada milla que le había costado llegar a ella. Era, en todos los sentidos que importaban, enteramente suya.